Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En el marco de la Comisión Accidental de Seguimiento a las Obras del Metro de Bogotá del Senado de la República, hoy martes 13 de febrero de 2024, conocimos una nueva presentación del informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratada por la ANI. Esta presentación nos aproxima el alcance de la metodología que ahora presentan como, comillas, un ejercicio académico, cierro comillas. En todo caso, la confidencialidad del informe se mantiene por razones que solo la ANI conoce. Serán cerca de 20 minutos, y con el fin de acortar el tiempo, omití la primera parte que se refiere al modo de carga en Colombia. Además, suprimí algunas intervenciones de senadores y del gerente de la empresa Metro de Bogotá. Ahí dejamos una enseñanza muy importante para el país que ahora estamos capitalizando y diciendo matrices multicriterio hay que tener cuidado y deben ser naturalmente prohibidas para que haya análisis más rigurosos como el análisis beneficio-costo, en donde se meten unas dimensiones completamente diferentes a las técnicas de ingeniería. Y lo está diciendo un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Nosotros tenemos y hemos entendido muy bien y teníamos esto escrito en nuestros estatutos desde hace 137 años que nosotros nos debemos a la construcción del bienestar de la humanidad. Pero nos hemos dedicado a la construcción de la infraestructura de alguna manera, pero no del bienestar. Y entonces estamos comprendiendo ahora, y esto es un paso adicional muy importante en que nosotros tenemos que estar en la construcción del bienestar, no de la infraestructura. Muy bien, continúo. En esto, presidente, nosotros hicimos en nuestro trabajo, como lo había advertido desde el principio, no somos unos asesores convencionales, ni mucho menos unos consultores, somos una parte interesada por el país. Y al ser una parte interesada, aprovechamos en cada paso que damos a ver qué lecciones puede haber para el país. No importa si se nos pidió, al final del proceso se nos pidió un análisis específico, pero por todo paso que hacemos vamos buscando recomendaciones. Aquí nosotros cuando estudiamos y nos metimos una sumergida enorme en la cantidad de documentos que estuvimos analizando, encontramos una gran cantidad de cosas que nos preocupaban. Nos pusimos en la realidad en que estábamos haciendo una revisión de documentos, una revisión documental. No se puede clasificar como una revisión de proyecto, sino documental. Y eso nos suscitaba inquietudes, nos suscitaba dudas y preocupaciones. Y entre esas preocupaciones, entonces, y esas dudas, llegamos a consolidar 43 conceptos que le estamos dejando, no a la ANI, se las estamos dejando a través de la ANI, esperamos, al país. Y 81 recomendaciones en todas las disciplinas que tuvimos. Tuvimos disciplinas, no solo las de ingeniería, sino tuvimos disciplinas en economía, desde luego, y en toda la parte social. Voy a ponerles unos ejemplos de esos conceptos que tuvimos. Realmente entendimos que los proyectos están orientados solamente a transporte. Y entendemos, es decir, cuando decimos están orientados a transporte, quiere decir llevar la mayor cantidad de pasajeros con el menor costo disponible. Y pero entendemos también que las infraestructuras de transporte en las ciudades son absolutamente importantes para el desarrollo de las ciudades. Entonces, una recomendación que dejamos al respecto es que hay que darle más orientación al bienestar de estos proyectos de infraestructura. Encontramos, por ejemplo, para ponerles ejemplos rápidos, ¿sí? En el proyecto de 2014 que estaba, si ustedes se acuerdan un poco de ese proyecto, hasta la calle 45 iba con una tuneladora para hacer el túnel subterráneo y de ahí en adelante con un sistema de construcción de un falso túnel que se llama por pantallas o cut and cover, ¿sí? Y encontramos que eso era realmente riesgoso. Y nos dejó muchas preocupaciones. Como estamos en un ejercicio académico, pues lo tomamos en serio, ¿no? Como si eso hipotéticamente pudiera suceder. Y dijimos... Escúcheme, por favor, doctor Fonseca, senadora Lozano, para una moción de orden.
No, o pregunta. sí, una claridad. Desde este momento empieza usted a hablar del informe aterrizado en Bogotá y en el Metro Línea 1 a Sí. partir de ahora. Perdón, senadora, que no hice el debido cambio. Ahí sí No, decía... lo deduzco, pero Y quiero dije, tener perdón, senadora, precisión. yo de pronto no lo dije con Tranquilo, énfasis no. de decir De pasajeros. aquí en adelante es el De informe aquí en sobre adelante el tema. estamos en pasajeros, sí. En pasajeros en ciudades consolidadas. Bogotá. En el caso específico de los proyectos que analizamos, Bogotá. Sí, porque el piloto que escogimos fue Bogotá. ¿Por qué escogimos el piloto? Solamente para refrescarlo, porque había mucha información. Y mucha información para poder aplicar la metodología y poderla comparar y sacar conclusiones. Continúe, por favor. Gracias, presidente. También encontramos, por ejemplo, nos causó mucha preocupación y muchas dudas el tema de los pilotes huecos. No es un tema para desarrollar aquí, pero tenemos unas preocupaciones importantes que las dejamos más con el afán, si se puede decir de alguna manera, es que la ciudad solucione esas preocupaciones y si no eran genuinas, no importa, pero la chequeamos. En eso tengo una pregunta, presidente, que no sé si... ¿sí? Dice que quiere decir pilotes huecos, ¿sí? Entonces, bueno, pues voy a tratar. Es que mi sonrisa no es por la pregunta, sino es por la respuesta. ¿Sí? No, es por la respuesta porque no es... Sí, pero no es tan sencilla la respuesta. Los pilotes, imaginémonos unos cilindros que van metidos en el suelo y van hasta una profundidad que se necesite en el caso de Bogotá para que la fricción, ¿sí?, ofrezca la fuerza de resistencia para poder tener la infraestructura que está cimentando arriba. ¿De acuerdo? Aquí hay una nueva tecnología muy probada específicamente por los chinos, que es que los pilotes puedan ser huecos, no macizos, huecos, hincados con unas máquinas espectaculares que pesan 1.300 toneladas de ese orden y a presión siendo empujadas hacia el terreno. Aquí no habíamos tenido esas experiencias. Entonces, a nuestro cuerpo de ingenieros geotecnistas, sobre todo, y estructurales, les ha causado al revisar en detalle los documentos, les ha causado preocupaciones. Y eso, prendemos el bombillo, nuevamente lo digo, para que ojalá podamos chulear eso. Lo hemos ofrecido desde el principio y eso es una característica especial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y es que ahora que ya vamos a poder entrar a trabajar en esto, tenemos la posibilidad de dedicar gran parte del trabajo de nuestras comisiones técnicas permanentes en geotecnia y en estructuras a trabajar en conjunto con el que quiera trabajar en equipo con nosotros a revisar esos temas con toda tranquilidad. Muy bien. También encontramos otro tema que nos deja con alguna preocupación, y es la calle 72. En principio había voces que decían que eso era un error, no conectar las dos líneas, etcétera, pero nosotros estudiamos más el tema y llegamos a la conclusión que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el plan de metros para la ciudad tiene la línea 1 que va hasta el norte de la ciudad, por la autopista norte, va hasta la 186. Como está planeada hacia el futuro. Y entonces, en esa situación, la línea 2, que todos ya conocemos, llega hasta la calle 72 con Caracas. Y allí la gente que va a ir a la ciudad, al centro ampliado de la ciudad, es decir, todo esto con Chapinero, va a tener que bajarse del ferrocarril y caminar y montarse en el otro ferrocarril. Eso no tiene nada de extraño, eso no es que sea un error o algo de eso, ni más faltaba. Eso sucede en todos los sistemas metros del mundo. La pregunta que sí cabe y es muy interesante es que la otra línea la continuación de la otra línea puede llegar en el año 50. Entonces vamos a tener 18 años en que podríamos estar desperdiciando unos dineros muy importantes. Entonces dejamos eso como una preocupación, como un debate que se puede hacer, como un análisis adicional que podríamos optimizar allí una gran cantidad de dinero a través de anticipar esa conexión entre ambas líneas,
no tiene nada que ver, entre otras cosas, quiero decirles, no tiene nada que ver con que sea la una subterránea y la otra elevada, porque igual se puede conectar en cualquier momento haciendo la una elevada o la otra subterránea en el último instante. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Pero es el aprovechamiento en eso. El aprovechamiento no solamente es operacional, como saben los técnicos en eso, un poco menos del espacio de taller en Suba, o no tener el ramal de servicio y de operaciones en la 72 y optimizar la inversión que se haga en el ramal de servicio sobre la Caracas. Pero eso, digamos, no correspondía hasta lo que íbamos a hacer nosotros, pero valía la pena señalarlo porque puede haber allí muchos miles de millones de pesos que nos conviene a los bogotanos pensar en esas cosas. Muy bien. Voy a darles unos ejemplos también de recomendaciones. Estos eran los conceptos específicos sobre eso. Sacamos de esos 43 conceptos que dejamos para revisar. Nosotros no estamos haciendo ningún señalamiento porque no es el estilo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lo que estamos es invitando a que debatamos esas cosas, a que construyamos sobre eso más y saquemos buenas conclusiones para el país. Entre los ejemplos de recomendaciones más importantes están, por ejemplo, encontramos una enorme dificultad en poder monetizar ciertos beneficios y es porque no hay información en Colombia. Entonces toca traer una información de Seúl o toca traer una información de Portland y hacer lo que llaman los economistas transferencia de beneficios, que está bien y es interesante en ausencia de información, pero es que Cali, Medellín, seguramente una línea más, Barranquilla, pronto se van a enfrentar a los mismos temas, Bucaramanga, ¿sí? Entonces deberíamos desde ya ser lo suficientemente preventivos para ir haciendo esos análisis específicos, como por ejemplo, cómo cambia el valor de la tierra cuando pasa un sistema de metro cercano y cosas de ese estilo. Deberíamos estar produciendo esa información ya para que el día que hagamos los estudios tengamos seguridad que esa información es localizada y apropiada exactamente al terreno en que estamos trabajando. Otra de las recomendaciones que decimos es, mire, no perdamos la oportunidad, por favor, dirigentes, no perdamos la oportunidad cuando hagamos proyectos de transporte masivo, metámosle a eso la revitalización de la ciudad. En términos generales, el proyecto actual tiene eso, pero nosotros creemos que puede ir mucho más allá que eso. En los temas de urbanismo también hay unas posibilidades impresionantes, nos lo ha mostrado desde el diseño desde el 2016 la empresa Metro. Creemos nosotros que eso tiene futuro y que es muy importante para la revitalización de la ciudad. También pensamos que hay que tener actualizado siempre, y dejamos una recomendación para la ciudad, en tener actualizado siempre el plan maestro en la red final, para poder hacer los análisis correctos sobre todo de demanda en este caso. Y hemos hecho una reflexión sobre la necesidad, ojalá, de tener una autoridad única sobre el manejo del transporte, no de la legislación ni de la política sobre el transporte, que es lo que tiene hoy en día, digamos, asignado la Secretaría de Movilidad, sino más bien del manejo y de la gerencia de los diferentes modos que se van a tener en la ciudad para que eso fluya bien. ¿Por qué decimos que fluya bien? Y es por un principio de ingeniería industrial en procesos específicamente, que dice lo siguiente, dice de un proceso da como resultado el óptimo del proceso. ¿Por qué? Porque ahí entre las fases del proceso pueden entrar en competencia, entonces hay que hacer temas de optimización. Eso que estoy contando dio origen nada más y nada menos que a una enorme disciplina que se llama cadena de suministro, que hoy en día se conoce bien en el mundo. Entonces lo que estamos diciendo aquí en otros términos rápidos es que hay que poder tener una unidad de criterio para poder seleccionar qué funciona y qué no funciona y cómo debe funcionar para lograr una optimización entre diferentes modos en competencia. Muy bien, sigo. Siguiente, Alejandro, por favor.
De eso voy a referirme rápidamente a los beneficios que hemos encontrado que podrían llegar a ser de alguna manera los beneficios que generalmente siempre van a salir en este tipo de análisis. Ahorro en tiempos de viaje definitivamente que es para lo que se hace una infraestructura de estas y que nos va a ayudar a solucionar cosas. Neto de beneficio de usuarios para poder meter más abajo la tarifa, porque si no habría una doble contabilización. Ahorro de menores costos de operación vehicular. Para todos debe ser entendible esto. Aquí encontramos uno que se valora en el mundo, pero nosotros lo tenemos tímidamente enunciado en la estructuración de Regiotram del Norte, que es la confiabilidad y la calidad. ¿Sí? Nosotros todos conocemos la calidad que hoy en día tenemos, que no es un sistema exitoso, pero con una calidad degradada que tenemos que lograr volver a rescatar. Y en esto encontramos una cantidad de información del mundo que se vuelve muy importante para los análisis. Menor siniestralidad que viene como derivado de tener menos kilómetros en los vehículos particulares e incluso en el sistema de transporte público de buses, que implica menos víctimas, menos lesionados, menos choques simples. Tenemos como derivado de eso también menores emisiones comparadas. En esto, para que ustedes tengan una mejor comprensión, siempre se está comparando con y sin proyecto. ¿Cuál es la diferencia de tener el proyecto? Nuevos desarrollos inmobiliarios netos de costos, es decir, no toda la valorización, sino lo que pude hacer con unos nuevos proyectos, sacando absolutamente todos los costos de eso para poderlos contabilizar bien y que de ninguna manera tenga una duplicación. Estos son nuevos desarrollos, los ingresos operacionales del proyecto y los ingresos de la explotación comercial netos de costos para no incurrir en errores. Y en los costos, pues todos nos imaginamos rápidamente el CAPEX, el OPEX, y una cosa muy importante aquí en los ejercicios que hicimos, separamos durante construcción los efectos negativos que pueda tener, que son similares a los de operación que ya leí, pero en forma contraria durante la operación. Y por último, un mayor impacto urbano que pueda suceder por estas infraestructuras. Siguiente, Alejandro, por favor. Los ejercicios que evaluamos. Evaluamos 2 ejercicios. El primero era el proyecto de 2014 para revisar cuáles eran sus condiciones y actualizar sus costos y ver qué daba eso frente a lo que se enunció en ese momento. Estudiamos el proyecto actual que está en construcción. De todo esto vale la pena decir que toda la información que usamos fue información secundaria suministrada por la información que había en el IDU, por ejemplo, o la información de la empresa Metro, hasta noviembre. Como esto es dinámico, de noviembre para acá pueden haber cambiado cosas. Y para poder hacer comparaciones hicimos un proyecto, en todo esto lo estoy hablando de proyectos a nivel de perfil de proyecto, como lo llama Planeación Nacional, es decir, el primer nivel de planeación que tiene el proyecto. Hicimos una versión de qué pasaría si la Caracas fuera subterránea y qué pasaría si la carrera 13 fuera a salir a la Caracas por la calle 68 y terminara en la 72. ¿Qué pasaría? Nos hicimos esas preguntas e hicimos todo el desarrollo de esto con base en la información disponible. ¿Qué información tuvimos? Entonces, para los subterráneos usamos la información de la línea 2, que afortunadamente tenemos muy fresca, muy interesante para poder hacer estos ejercicios académicos. Para las líneas elevadas, para la línea elevada, pues la información que está muy fresca, totalmente fresca de la línea que está en construcción. Salvo teníamos solamente un problema para poder analizar la versión de 2014 del proyecto, y a ese le tuvimos que hacer un análisis particular a la construcción con pantallas, porque pues dado los riesgos que teníamos, que identificamos, entonces
nos fuimos a analizar la información disponible de los pequeños tramos que hay en Panamá y en Quito y dedujimos, pues para eso somos ingenieros, dedujimos el costo que pudiéramos tener allí y finalmente le pusimos unos factores de incertidumbre fuertes porque entendíamos que el riesgo geotécnico podía ser muy importante. De esto hicimos todo el ejercicio. Debo manifestar que es un ejercicio académico para probar una metodología, no para tomar una decisión, ni fuimos contratados para tomar ninguna decisión. Los resultados de estos ejercicios son unos resultados que deben entenderse exactamente en el contexto que los hicimos, ¿no? Con información secundaria, muchos supuestos, ¿sí? Para poder probar la metodología, que era nuestro objetivo. Los resultados son interesantes, pero no dejan de ser simplemente de ese ejercicio académico, son parejos y seguramente, Presidenta, vamos a poderlos ver en breve. La última lámina que yo tengo, por favor, Alejandro, tiene que ver con una reflexión también sobre la planeación de la red y tiene que ver que encontramos particularmente difícil entender por qué no tenía unos beneficios muy importantes este trayecto, más allá de los que encontramos, sí, sino que fuera mayor, porque pues todos sabemos en este momento sentimos en la ciudad que tenemos una necesidad urgente de ayudar a solucionar los temas de congestión y de transporte de las personas. Y aplicamos las lecciones aprendidas en carga que tuvieron que ver con el análisis de la red, que ustedes me escucharon. Entonces, aquí vemos rápidamente cuál es la red que está planeada, que tiene la línea 1, la 2, la 3 y la 4, y que en el momento en que esa red esté funcionando, si nos damos la libertad mental de pensar, seguramente vamos a tener una relación entre los beneficios y los costos muy alta por el impacto positivo que puede tener para la ciudad. Sin embargo, lo que estamos analizando hoy en día es que vamos a construir el 21% de esa infraestructura total, pero solamente vamos a tener la posibilidad de tener entre el orden del 5 al 8% de la demanda. Luego que pues hay un desbalance ahí, pero no tiene nada que ver, ni es una mala característica del metro, ni se puede decir algo al respecto, salvo lo siguiente, y es que como no podemos hacer todo de la noche a la mañana, pues no podemos tener toda esa acumulación de demanda que deberíamos tener. Entonces, ese es el costo que tenemos de hacer un desarrollo progresivo y tenemos que entenderlo y ojalá pudiéramos, según los recursos disponibles, pudiéramos acelerar esos procesos para poder tener unas buenas soluciones para la ciudad. Con esto termino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.